Todos los 10 de noviembre se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Se eligió esta fecha porque es el aniversario del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, considerado el principal poema nacional. Martín Fierro cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana. A principios del siglo XX, el gaucho comenzó a ser visto como un arquetipo de la nacionalidad argentina, es decir, la figura que mejor representa a nuestro país. Por eso, se decidió ligar el nacimiento del autor del Martín Fierro con la celebración de la tradición argentina, lo que identifica al país y a su gente, lo que se transmite de generación en generación. La primera mención que se conoce de la palabra gaucho data de 1642, cuando el Cabildo de Buenos Aires la usó para referirse a cuatreros y vagabundos que deambulaban por el campo. Se trataba de jinetes, criollos y mestizos. El término se utilizó desde entonces para nombrar a quienes vivían en los márgenes de la sociedad, pero también fue usada a veces para llamar a cualquier campesino de la campaña rioplatense, fuera pastor o labrador. En un primer momento, la palabra gaucho se empleaba en el litoral: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, actual Uruguay, y también en el sur de Brasil. Más tarde se fue extendiendo hacia lo que hoy es el interior argentino. Durante la Guerra de Independencia, los pobladores rurales de Salta empezaron también a ser llamados gauchos. En 1872, la historia de un gaucho pampeano se convirtió en un verdadero suceso editorial, a tal punto que en los siguientes 6 años se reeditó en 10 ocasiones. Martín Fierro, un personaje de ficción, vivía con su mujer y sus hijos en un rancho en el cual trabajaba la tierra. Un día, el ejército lo reclutó a la fuerza para pelear contra los indígenas, y así vivió 3 años, bajo condiciones adversas. Cuando Fierro volvió a su hogar, se encontró con que había perdido sus tierras, su mujer se había ido con otro, y sus hijos, ante la imposibilidad de mantenerse, se habían tenido que emplear como peones. El poema cuenta que una noche, abrumado por sus desgracias, Fierro se emborrachó y mató en un duelo a un negro, tras lo cual empezó a huir de la justicia. Se hizo entonces gaucho matrero. Una partida de militares terminó rodeándolo, pero como se defendió con bravura, uno de los soldados se puso de su parte. Escaparon juntos y se fueron del otro lado de la frontera, a vivir entre los indios. Así concluye el poema. En 1879, José Hernández publicó La Vuelta de Martín Fierro, otra vez con mucho éxito. El autor, que cuando salió el primer libro de Fierro era un federal contrario a la política del Estado Nacional, se había incorporado al proyecto de Julio Roca. Así, su tono crítico dejó paso a una celebración del progreso de la Argentina. Por eso, Martín Fierro volvió cambiado. Regresó de la tierra de los indios y se reintegró a la sociedad, perdiendo su anterior rebeldía. Pero ese mismo año apareció otro relato sobre un gaucho rebelde que también iba a ser muy popular: Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. No estaba escrito en verso, sino en prosa, y se publicó como un folletín por entregas, en un diario. Luego circuló en ediciones muy baratas. Tenía una alta dosis de aventura y suspenso. Se inspiraba en la vida real de Juan Moreira, un gaucho honrado que se desgració matando a un pulpero que lo había estafado. Su huida lo alejó del hogar, por lo que perdió a su mujer y a su hijo. Estuvo un tiempo en las tolderías indígenas y más tarde prestó sus servicios de peleador a distintos líderes políticos locales, hasta que fue muerto por una partida de policía en una pulpería de lobos. El libro Juan Moreira ganó fama muy velozmente, dado que hacia 1880 la difusión de la alfabetización y el crecimiento de la población, sobre todo en las principales ciudades portuarias, estaban creando de forma acelerada un mercado editorial. Pero la historia fue más allá de la literatura.
En 1886, la compañía de los hermanos Podestá representó la pantomima Juan Moreira y fue un suceso. 3 años más tarde, la misma compañía mostró a un Juan Moreira parlante, con un libreto basado en el folletín de Gutiérrez. El drama estaba representado con técnicas de circo criollo y no de teatro europeo, y es considerado el origen del teatro nacional. Estos espectáculos itinerantes tuvieron gran éxito tanto en las grandes ciudades como en los pueblos del interior. La historia circuló también en canciones populares y los Moreiras se convirtieron en los disfraces favoritos del carnaval. Para los inmigrantes, el personaje de Moreira ofreció un modelo para entender e integrarse a la sociedad local. Los sectores dirigentes vieron el fenómeno con preocupación. Pensaban que Moreira podía ser un mal ejemplo para los peones rurales y los trabajadores urbanos, pero no pudieron parar el crecimiento de su gran popularidad. Pero nadie puede estar ajeno a la inquietud acerca de si existe una forma de ser argentino, una forma auténtica. Si quisiéramos saber qué es ser argentino, deberíamos pensar en aquello que incluya la diversidad que nos caracteriza. Si hay una única forma de argentinidad, solo debe ser el reflejo de todo eso que somos.